En cuanto a la clasificación de la hipertensión portal no cirrótica, está establecido, de acuerdo a las guías de la Sociedad Europea de Enfermedades del Hígado, en realizarla vinculado al sitio de interferencia al flujo venoso portal. De esta manera lo dividimos en hipertensión prehepática, hipertensión hepática, que a la vez puede ser presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, cada una de ellas con diferentes entidades clínicas que la ocasionan, y por último, de origen posthepático. Vamos a revisar entonces la etiología de cada una de ellas. Entre las causas prehepáticas, sin lugar a dudas, la trombosis portal crónica, el cavernoma, la transformación cavernomatosa de la porta, como la quieren denominar, es sin duda la más frecuente y la más importante. Fístulas arteriovenosas como causa prehepática, les voy a mostrar algún ejemplo, pero no es tan frecuente sin lugar a dudas. La trombosis portal crónica, también denominada obstrucción portal extrahepática, es causa de una trombosis crónica de la vena porta con o sin compromiso intrahepático. Esta es la definición tradicional, ¿sí? Se desarrolla un cavernoma. Este cavernoma, como les comentaba, es el que intenta bypassear el flujo desde las venas previas a la obstrucción hacia el hígado a través de colaterales que se ven en el hígado hepático. Esas colaterales portoportales terminan conformando lo que se denomina un cavernoma. La función hepática en estos pacientes es conservada. Acá está una de las primeras diferencias y la importancia de discriminar esta entidad versus la cirrosis. Y el origen de la trombosis portal crónica o cavernoma en general es de causas sistémicas, desórdenes mieloproliferativos, trombocitemia esencial, mielofibrosis como las más frecuentes, déficits enzimáticos congénitos, síndrome antifosfolipídico, y después también causas locales que pueden ser inflamación, cáncer o cirugías. Esto es lo que sucede habitualmente, una trombosis portal aguda, como se ve muy bien acá, un defecto de relleno en el centro de la vena porta, con la periferia libre. En general estos eventos de trombosis portal aguda no son diagnosticados oportunamente y el paciente puede evolucionar de tres maneras distintas. O son diagnosticados y tratados con anticoagulación y fracasa el tratamiento. Y las tres vías que puede seguir la trombosis portal aguda son la recanalización espontánea o a través del tratamiento anticoagulante, un cuadro clínico agudo y catastrófico que es la isquemia intestinal, como se ve en este caso, y lo que nos interesa para esta presentación, que es el desarrollo de colaterales portoportales y la formación de un cavernoma cuando esta trombosis portal aguda no diagnosticada o insuficientemente tratada desarrolla trombosis crónica. El cuadro clínico es completamente distinto al evento agudo. El cuadro clínico es clásicamente de hipertensión portal, varices y lo que les comenté previamente con el riesgo de sangrado. Bueno, el cavernoma lo vemos de esta manera, son estructuras venosas tortuosas, ubicadas en el pedículo hepático, serpinginosas. No encontramos la vena porta como tal, no la vemos visible y, por otra parte, vemos tanto en plano coronal como axial las consecuencias de esta hipertensión portal. Las varices, en este caso en el techo gástrico, y cuando vamos a buscar el pedículo hepático no vemos la vena porta. Resonancia magnética, lo mismo, fíjense la magnitud de estas varices periesofágicas. Esto es una secuencia T1 con gadolinio, con supresión grasa, enormes varices esofágicas. Fíjense las venas hepáticas que están abiertas. Esto no es un síndrome de Budd-Chiari, después lo vamos a ver. Sin embargo, cuando buscamos la vena porta en el pedículo no la encontramos. Otra enorme varice en relación a la curvatura menor del estómago y vasos gástricos cortos. Y en el plano coronal, fíjense que esta no es la conformación habitual de un cavernoma de la vena porta, y constituye justamente un cavernoma. Es muy importante conocer la anatomía del hígado en los pacientes que tienen trombosis portal crónica, que difiere enormemente de lo que es la cirrosis. Cuando ustedes se enfrenten ante un paciente que tiene diagnóstico de hipertensión portal, la verdad que lo que uno primero piensa es en cirrosis, y eso está muy bien porque se lleva la enorme cantidad de causas de este síndrome. Sin embargo, no solo la conformación de la vena porta, sino la morfología del hígado nos orientan a pensar de que estamos frente a un escenario distinto. El contorno del hígado en los pacientes con cavernoma es liso, ¿sí? No hay los nódulos y la irregularidad que encontramos en la cirrosis, y tenemos una conformación morfológica distinta. Tenemos un hígado central grande y prominente, es decir, un segmento 4 y un segmento 5 muy grandes, y un segmento 2 y un segmento 3 mucho más pequeños, lo mismo que los segmentos periféricos del lóbulo derecho. Un ejemplo un poco más elocuente,
secuencia T1 con contraste, con supresión grasa, secuencia T2. Acá vemos el cavernoma, fíjense lo que es el segmento 4, ¿no? Este es el pedículo hepático, con lo cual esta es la vesícula, con lo cual esto es hígado izquierdo y esto es hígado derecho. Fíjense lo que es el 4 y lo que es el segmento 5 y el 6 directamente, que no se ve, ¿sí? ¿Y por qué sucede esto? Hay varias teorías y se postula que el influjo de sangre a través del cavernoma es insuficiente para irrigar las regiones periféricas del hígado. Entonces hay una hipertrofia compensadora de los sectores centrales que el cavernoma de manera portal puede irrigar, y el hígado periférico queda atrófico justamente por ese déficit en la perfusión. Así que recuerden, contornos lisos, segmento 4 enorme, segmento 2, 3 chico. Lo comparamos con la cirrosis y la diferencia es clara y sustancial, ¿no? Los contornos son francamente lobulados. Este paciente tiene hipertensión portal, fíjense la vena umbilical repermeabilizada. Y en este caso tenemos el 2-3 muy grandes. Fíjense que esta es la fisura umbilical, la fisura del ligamento redondo, con lo cual estos 4, estos 2-3, esta es la vesícula, esto es hígado derecho. 2-3 muy grandes, 4 chicos, 2-3 muy chicos, 4 grandes, ¿sí? Y contornos lisos. Cuando se encuentren frente a esto, desconfíen de que se trata de una cirrosis y piensen en un cavernoma o en una cavernomatosis. Bueno, hay algunas alteraciones que se asocian a la trombosis portal crónica. El desarrollo de colangiopatía portal, colangiopatía o biliopatía portal son alteraciones biliares que se asocian a la trombosis crónica. En general está descrito que suceden a consecuencia de compresión extrínseca o isquemia. Sintomáticas en una frecuencia muy baja, 5 a 40% está descrito, pero desde el punto de vista de la imagen, la verdad es que las vemos muy frecuentes, las vemos siempre. Les diría, las alteraciones en el sistema biliar en pacientes que tienen trombosis crónica. Lo que encontramos son estenosis ductales que suelen ser focales, deformación y dilatación, y sobre todo engrosamiento de las paredes de la vía biliar con importante refuerzo con el contraste intravenoso, como vemos en este caso. Este es el colédoco, hepático izquierdo, hepático derecho, incluso la vesícula la vemos habitualmente con mucho engrosamiento de las paredes. En este paciente que tiene una trombosis portal crónica, franca hipertensión portal, una esplenomegalia enorme y varices por donde le quieran buscar. En general estos pacientes son asintomáticos, nosotros lo informamos, lo referimos en el reporte, no suele tener necesidad de terapia estos pacientes con biliopatía. En algunas ocasiones drenaje percutáneo de la vía biliar y demás. Otra situación que vemos en pacientes con trombosis portal crónica es el desarrollo de lesiones focales denominadas hiperplasia nodular regenerativa. Hay zonas del parénquima que no están recibiendo flujo portal suficiente, por lo tanto otras áreas del hígado que sí están teniendo un flujo satisfactorio o suficiente proliferan en forma compensatoria y desarrollan estas lesiones que se denominan de esta manera: hiperplasia nodular regenerativa. Son lesiones que se asemejan muchísimo a la hiperplasia nodular focal. De hecho, son lesiones familiarizadas, no solo desde el punto de vista de la imagen, sino también desde el punto de vista de la fisiopatología. Y las vamos a encontrar como una lesión hipervascular que tiene realce centrífugo, en vez de centrípeto como conocemos de los hemangiomas, centrífugo hacia afuera, sin washout. Vemos una tomografía computada, fase arterial y fase portal. Esta gran lesión hipervascular, otra lesión acá en un paciente que no le vemos la vena porta. Estas lesiones se denominan hiperplasia nodular regenerativa, son lesiones benignas, no tienen ningún potencial de desarrollo de malignidad, no siguen la vía de la hepatocarcinogénesis como puede seguir algún nódulo en pacientes con cirrosis, así que es importante conocerlas. Mismo paciente en resonancia magnética, se ve un poquito mejor. Estas lesiones son múltiples, es decir, hay hipoflujo en distintas zonas de hígado y hay hiperflujo compensatorio en otras, así que habitualmente no encontramos una lesión única, sino que encontramos muchísima cantidad de lesiones con características de hiperplasia nodular regenerativa, ¿sí? Realce centrífugo, lo vemos homogéneo en la fase portal, opacificando un poco hacia afuera. Bueno, habíamos visto que por la ley de Poiseuille, discúlpenme el francés, no sé si se dice así, pero teníamos dos variables por las cuales incrementaba la presión en un sistema cerrado. Uno es el aumento de la resistencia y otro es aumento del flujo. Les diría que el único ejemplo que existe acerca de hipertensión portal por aumento de flujo es la fístula arteriovenosa. Y arteriovenosa
exclusivamente arterioportal, ¿no? Porque la fístula ustedes saben que puede comunicar dos sistemas distintos. Si comunicara con las venas suprahepáticas sería una situación completamente distinta. Estas son particularmente las fístulas arterioportales. La etiología es diversa, causas congénitas, causas adquiridas, en general postraumáticas, o puede haber causas idiopáticas, que es la enorme mayoría de las situaciones. Desde el punto de vista de la imagen, bueno, tenemos que ver la comunicación que existe anómala entre el sistema arterial y el sistema portal, y opacificación precoz de la vena porta. Esto es una resonancia magnética, plano axial, supresión grasa, contraste, un estudio dinámico, fase arterial, vemos la arteria hepática acá señalizada y vemos esta rama portal, por la ubicación nos damos cuenta, porque la seguimos, que está vinculada a la vena porta, perfectamente opacificada en forma homogénea en esta fase arterial. Esto no debería suceder. Si adquirimos un estudio con tiempo vascular apropiado, 30-35 segundos, la vena porta jamás la tendremos que tener de esta manera, y tampoco la tendremos que tener tan grande como la vemos en este caso. Está recibiendo un aflujo desde la arteria hepática, que es lo que le causa como consecuencia la hipertensión portal. No todos los pacientes que tienen fístulas arterioportales desarrollan hipertensión portal, obviamente depende sobre todo del volumen de influjo a partir de la arteria. En la fase portal vemos las varices esofágicas, perdón, pasa solo, que en la fase arterial no la vemos, ¿sí? Esto es derivación portosistémica, depende de la vena porta, no lo vemos en fase arterial y sí lo vemos en fase portal. Y la vena porta la seguimos viendo opacificada mientras que la arteria hepática disminuye. Bueno, pasando a las causas hepáticas, se las divide en presinusoidal, sinusoidal y postsinusoidal, de acuerdo al sitio del sinusoide hepático, valga la redundancia, donde se provoca esta interferencia o esta resistencia. Ahora sí podríamos hablar de resistencia, porque dejamos atrás el único ejemplo de causa de hiperflujo, y se los divide en estos tres tipos. La primera entidad es la fibrosis hepática congénita o síndrome de Caroli. Esto es una anomalía de la placa ductal biliar, que hay exceso de canalículos biliares que son inmaduros e irregulares. Tenemos la dilatación quística de los ductos intrahepáticos. Estos serían los quistes de Todani 5 en la clasificación tradicional de Todani. Sin embargo, esta es la forma simple. La forma simple es muy poco frecuente. En general encontramos la forma combinada en pacientes jóvenes, adolescentes les diría, de causa congénita, y esa forma combinada relaciona no solo los quistes de la vía biliar intrahepática o la dilatación de los ductos intrahepáticos, sino también fibrosis hepática, fibrosis periportal habitualmente. Esa fibrosis periportal es lo que en definitiva ocasiona la hipertensión portal. Y también, como elemento diagnóstico importante y como forma parte del síndrome, diversas alteraciones renales, riñón en esponja medular, enfermedad poliquística, que es lo más frecuente. Estos son elementos que vamos a ir a buscar cuando vamos a intentar realizar el diagnóstico. Acá la resonancia magnética obviamente tiene un valor adicional frente a la tomografía computada, porque la secuencia de colangio-resonancia magnética podemos ver estos quistes comunicados con la vía biliar, con lo cual acá ya sabemos que esto no es un quiste seroso simple, no es una martoma, sino que esto es un quiste de colédoco intrahepático, Todani 5. Cuando a este quiste le encontramos alteraciones renales difusas, como es este caso, fíjense lo que son los riñones aumentados de tamaño con múltiples quistes, acá la fibrosis hepática en realidad es difícil de ver. Uno puede inferirlo a través de algunos cambios morfológicos del hígado, pero tenemos franca esplenomegalia, es decir, este paciente tiene hipertensión portal, ¿sí? No sé si tenía varices este paciente, no recuerdo, una chica de 12 años que estuvimos hace poquito. El mismo paciente tiene varices esofágicas, grandes varices esofágicas, esplenomegalia y los quistes del síndrome de Caroli con el clásico dot sign o signo del punto central, que son estos radículos portales que quedan atrapados en el interior de la enfermedad poliquística que les denominé, ¿no? La anomalía de la placa ductal. Otro caso parecido, este paciente debutó con insuficiencia renal, es decir, acá lo que dominó el cuadro del paciente fue la insuficiencia renal. Fíjense lo que son los riñones nativos, absolutamente hipotróficos. Recibió un trasplante renal y después de recibir el trasplante renal se estudió en forma más exhaustiva y se le diagnosticó un síndrome de Caroli,
una fibrosis hepática congénita, que lo vemos también claramente en esta tomografía computada, hipertensión portal, múltiples quistes, acá nos cuesta ver el dot sign, pero si magnificamos un poco vemos que todos estos quistes tienen puntitos adentro, y esto les diría que es patognomónico de los quistes de colédoco. Otra causa de hipertensión portal hepática es la venopatía obliterativa portal. Esto es una causa sumamente infrecuente, se los muestro medio rápido, pero como para que tengan en consideración la forma de presentación desde el punto de vista de la imagen. El origen es desconocido, la verdad que es una enfermedad que prevalece en los países subdesarrollados o en vías de desarrollo, se cree que está relacionado con la alimentación. En India, por ejemplo, representa el 30% de los pacientes con hipertensión portal, lo cual es una barbaridad, así que todas las series más fuertes que vean de venopatía obliterativa portal provienen de lo que se denomina el subcontinente de la India. También los pacientes tienen función hepática conservada, y en este caso lo que hay es inflamación y esclerosis de las venas portales de pequeño y de mediano calibre, ¿sí? Todo el radículo periportal y la adventicia de la vena porta y las ramas pequeñas, sobre todo inflamadas. Esa inflamación provoca estenosis luminal, y esa estenosis luminal y la fibrosis que lo rodea es lo que en definitiva termina originando la hipertensión portal. Acá es importante porque vamos a ver la vena porta abierta y las venas suprahepáticas abiertas, ¿sí? Y lo que vamos a encontrar es esto: pequeños radículos portales o pequeñas ramas portales intrahepáticas con algunos trombos periféricos. Esta es la vena porta izquierda, este es el tronco de la vena porta que está abierto, hipertensión portal, ascitis, varices. Y fíjense la marcada fibrosis que existe alrededor de la vena porta. Esto es una secuencia T2, esta señal hiperintensa rodeando el tronco de la vena porta y sus ramas. Cuando adquirimos una fase tardía, realza enormemente la fibrosis que rodea la vena porta, y esa fibrosis es justamente la fisiopatología que determina a la venopatía obliterativa. La venopatía también se la conoce vinculada con algunos tratamientos antirretrovirales. De hecho, los primeros pacientes descritos acá en Argentina son pacientes con HIV tratados con una droga que se llama didanosina, y esos son los primeros pacientes que se empezaron a ver con hipertensión portal de origen no cirrótico. Y acá vemos algo parecido. Esta es la vena porta, fíjense la rama derecha que desapareció, la rama derecha no se ve, está obliterada desde la pared, franca hipertensión portal, varices por donde quieran ver, la vena umbilical. Pero la vena porta tronco abierta, las venas suprahepáticas abiertas, esto no es una trombosis portal crónica, no tiene un cavernoma, esto no es un Buchiari, tiene las venas suprahepáticas abiertas y tiene algunos trombos periféricos en la vena porta y tapada la vena porta derecha. Bueno, ya quedan 5 minutitos y dos entidades más, si no me equivoco. El síndrome de Buchiari, mucho más conocido, obstrucción al tracto de salida de las venas hepáticas. Dos tipos también, puede involucrar las venas suprahepáticas o la vena cava inferior. El síndrome de Buchiari puede ser primario cuando hay trombosis o flebitis, o puede ser secundario por compresión o invasión de lesiones originadas por fuera de las venas. En las primarias, las causas predisponentes son similares a las que vimos para la trombosis portal, ¿no? Es decir, síndromes mielodisplásicos a la cabeza como causa general, déficits enzimáticos, síndrome antifosfolipídico. Acá la clave diagnóstica, lógicamente, es que no vamos a ver las venas suprahepáticas. Hay distintos estadios, obviamente, ¿no? El estadio agudo, y en general, como estos pacientes los recibimos con un cuadro clínico de hipertensión portal, los agarramos casi siempre en una fase crónica y no vamos a ver las venas suprahepáticas abiertas. Y el flujo de drenaje, el outflow del hígado intenta justamente saltear las venas hepáticas tapadas a través del desarrollo de pequeñas colaterales dentro del hígado. En general tienen forma de coma o forma angulada, que las vemos frecuentemente. También hay cambios morfológicos en el hígado, un realce parenquimatoso asimétrico. También podemos traer nódulos regenerativos hiperplásicos, como les mostré para la trombosis portal crónica, muy frecuentemente. Secuencia T2. La forma del hígado completamente distorsionada, abombado, congestivo el hígado, el flujo de sangre cuesta salir y el hígado está absolutamente congestivo. En forma de nuez moscada, lo informan los patólogos en general cuando se biopsian estos pacientes. Tenemos abierta la vena porta, que es muy importante, y las venas suprahepáticas llegando a la vena cava inferior no las vemos en ningún lugar. Y lo que sí vemos son enorme cantidad de colaterales periféricas, acá no encuentro ninguna forma de coma, pero que intentan
justamente saltear la obstrucción al drenaje venoso del hígado. Otro caso, esto es una secuencia T1 con contraste, supresión grasa. Fíjense lo que es el lóbulo caudado de este paciente. El lóbulo caudado tiene drenaje venoso independiente, no pasa por las 3 venas suprahepáticas que conocemos, sino que va directamente a la vena cava inferior, con lo cual es el lóbulo que crece en el síndrome de Budd-Chiari y se pone de esta manera enorme. Acá encontramos, esta es la venita de drenaje que va directamente hacia la vena cava inferior, y las venas suprahepáticas no las encontramos. Fíjense, el realce absolutamente heterogéneo por congestión pasiva del hígado, el flujo no puede salir y tenemos algún nódulo regenerativo hiperplásico, como les mostré en la trombosis portal. También encontramos en estos pacientes fibrosis hepática confluente. La fibrosis hepática la vemos de esta manera. A veces el diagnóstico diferencial nos puede jugar una mala pasada con algunos tumores, con angiocarcinoma intrahepático sobre todo, pero bueno, en el contexto de un paciente con enfermedad vascular hepática, estas áreas hiperintensas con retracción capsular y con realce en fase tardía las tenemos que interpretar como fibrosis. Un caso de fibrosis secundaria por un quiste hiatídico. Fíjense este quiste hiatídico pegado al lóbulo hepático derecho, acá abajo subhepático. Acá tenemos una venita en forma de coma, como les comentaba, no vemos las venas suprahepáticas. Causa secundaria. Y ya para terminar, pericarditis constrictiva. Esto es una causa post-hepática completamente. El síndrome de Budd-Chiari puede ser causa hepática post-sinusoidal o causa directamente post-hepática, de acuerdo a donde esté obstruida la vena. La pericarditis es una causa absolutamente poshepática sin lugar a dudas. Acá hay limitación al llenado diastólico que está originado en que el pericardio está completamente engrosado y rígido, ¿sí? No se distiende para nada, con lo cual lo que hay es una disfunción cardíaca diastólica. El corazón no se logra llenar, la sístole o la función sistólica está respetada. Y ese déficit en el llenado diastólico lo que provoca es elevación de las presiones venosas sistémicas. Aumenta la presión en la vena cava superior, en la vena cava inferior, y vamos a tener los signos clásicos conocidos, el signo de Kussmaul en la vena cava superior, edemas y toda la rémora hacia abajo de la vena cava inferior que repercute en el hígado, que es lo que en este caso nos interesa. Repercute de qué manera? Con hepatomegalia, dilatación de la vena cava inferior, dilatación de la vena hepática. No hay un punto de corte para la vena hepática, pero bueno, para la vena cava inferior, pero 20 a 25 milímetros y más ya es sospechoso. Fíjense el engrosamiento difuso del pericardio con calcificaciones, la forma tubular que tiene el corazón está rígido, no se puede distender, no se puede llenar en diástole y tiene esta forma denominada en sueco, así fue descrita originalmente, y los signos de hipertensión portal con ascitis y no mucha esplenomegalia en este caso. Otro caso de una pericarditis constrictiva, plano coronal. Fíjense lo que es el pericardio engrosado y calcificado. Esto es habitualmente lo que se ve en relación a la aurícula derecha. Es el ventrículo, esta es la aurícula, este es el surco auriculoventricular, y las calcificaciones en general se ubican en el surco auriculoventricular relacionado al corazón derecho. Fíjense lo que es la aurícula derecha completamente dilatada por la dificultad justamente al llenado diastólico, ¿sí? El corazón en sueco, en forma de punta, bien alargado, y hacia abajo dilatación de la vena cava inferior. Esto es una fase arterial, esto es una fase portal, el hígado moteado, lo mismo que veíamos en el Budd-Chiari. No hay salida de sangre, o está muy dificultada la salida de sangre, hay rémora y éstasis en todas las venas hepáticas. Incluso fíjense acá, no se logra opacificar bien la vena cava inferior, tiene tanta dificultad en subir el flujo hacia el corazón que no se opacifica en esta fase tardía. Bueno, yo como conclusión que la cirrosis no es siempre culpable, en realidad, como para que todos tengamos en mente y pensemos la posibilidad de que un paciente con hipertensión portal tenga un síndrome distinto. Lo que revisamos hasta acá es la lista en general de diagnósticos diferenciales. Acuérdense de buscar el territorio vascular involucrado, es decir, si la vena porta está cerrada y tiene un cavernoma, trombosis crónica. Busquen las venas suprahepáticas, Budd-Chiari. Acuérdense de ver la morfología del hígado para diferenciarlo de la cirrosis. Tiene la trombosis portal crónica una forma muy característica, y alteraciones asociadas que nos pueden ayudar, como por ejemplo vimos en la fibrosis hepática congénita con los quistes renales. Muchas gracias.